Abrimos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos 9, y hacemos hoy una lectura más larga de lo habitual. Es la palabra del Señor y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban de camino con él se pararon, llevándole de la mano, le metieron en Damasco, y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Recta, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque mira, está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es menester que padezca por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de sus ojos como escamas, y recobró al instante la vista, y se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que había en Damasco. El último de los dobles llamados de la Biblia. Dios ha llamado 2 veces a distintas personas, concretamente a 7. En primer lugar, llamó a Abraham y demandó fe. En segundo lugar, llamó a Jacob y demandó dependencia. En tercer lugar, llamó a Moisés y demandó servicio. En cuarto lugar, llamó a Samuel y demandó santidad. En quinto lugar, llamó a Marta y demandó establecer prioridades en la vida. Sexto lugar, llamó a Pedro y le pidió fidelidad. Por último, llama a Saulo. ¿Y qué pide a Saulo? Compromiso, entrega personal. Hay 3 cosas que quiero compartir con vosotros esta mañana. En primer lugar, la conversión. Saulo se convierte al Señor. En segundo lugar está el compromiso que Saulo adquiere con el Señor. Y en tercer lugar está la bendición que ese compromiso comporta en la vida de Saulo y en la vida nuestra. Saulo no es una excepción, es un cristiano más que vive a Cristo. Primeramente, pues, la conversión. ¿Quién fue llamado? Lee el versículo. Saulo, Saulo. La descripción personal la hace Saulo mismo. Preguntamos: a ver, ¿y quién es Saulo? Mira lo que dice Saulo de quién era él. Llamo vuestra atención a Filipenses capítulo 3, versículo 5 en adelante.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bastantes características personales da Pablo de sí mismo. En primer lugar, dice que es hijo de una familia hebrea, nacido en Tarso, y Tarso tiene una característica como ciudad, y es que todos cuantos nacían en Tarso tenían la ciudadanía romana, eran ciudadanos romanos. Fue circuncidado al 8º día, siguiendo el principio establecido por Dios en la ley. Saulo era judío de origen, y dice el texto de Filipenses que leímos, del linaje de Israel. Es decir, los antepasados de Pablo, remontándose en la genealogía, llegaban a Jacob y por tanto a Isaac y por tanto a Abraham. Era judío de descendencia natural. Algunos de los que se llamaban judíos habían sido introducidos por aceptación del judaísmo, habían sido convertidos al judaísmo, habían sido circuncidados y al cabo de un tiempo pertenecían y se honraban y decían: yo soy judío. ¿Judío de qué? Judío de religión. Pero Pablo era judío de ascendencia, había entroncado con Israel, del linaje de Israel. No todos podían mostrar esa ascendencia. Era de la tribu de Benjamín. Benjamín es el único hijo de Jacob nacido en Canaán. Todo el resto de los hijos de Jacob nacieron en distintos lugares. Solo Benjamín, el pequeño. La vida de su madre se extingue cuando él nace. Era un hombre, un muchacho muy querido para su padre. Era hijo de la mujer de quien Jacob estuvo enamorado desde el principio. Aquella mujer era el sueño de Jacob, por tanto tiene un componente muy firme en relación con todas estas cosas. La tribu de Benjamín es la tribu del reino de Israel, por cuanto el primer rey de Israel, Saúl, pertenecía a la tribu de Benjamín. Además, era la tribu de la fidelidad. Mientras que las otras 10 tribus del norte se habían separado de Judá y habían arrancado una vida de independencia para ellas, Benjamín permaneció vinculado a Judá. Y ahí está: yo soy de la tribu de Benjamín. Era un hombre apegado a las tradiciones. Versículo 5 de ese capítulo 3. Hebreo de hebreos. Es decir, si los hebreos tenían un concepto muy determinante sobre lo que tenían que hacer o no tenían que hacer, este hombre era un hombre hebreo de hebreos apegado a las tradiciones. No era un judío helenista, era un judío que había permanecido fiel a su sistema religioso desde el principio de su nacimiento y había sido conducido por sus padres a ese compromiso religioso en Israel. ¿Algo más? Sí. Era un hombre celoso de la religión, fariseo, estricta. Muchas veces nosotros tenemos la costumbre, todos los creyentes tenemos la costumbre de aceptar o rechazar personajes bíblicos. De manera que para nosotros Pablo es el number one de todos los personajes del Nuevo Testamento. Pedro no tanto, ¿no? Y Juan, bueno, un tanto extraño. Y Nicodemo, malísimo. Y los fariseos, perversos. No, señor. Los fariseos es verdad que traían a cuestas una tradición y una carga legalista terrorífica, pero amaban la Biblia, honraban la Biblia, conocían la Biblia, memorizaban la Biblia. Naturalmente Cristo tuvo que llamarle hipócritas porque su comportamiento era hipócrita, pero el fariseo deseaba agradar a Dios y el problema que tenían es que procuraban alcanzar por ellos mismos la justificación delante de Dios. Este era el gran problema. Jesús lo reprendió, pero Cristo enseñó mucha doctrina concordante con la doctrina de los fariseos. ¿Algo más?
no solo era estricto en todo esto, era perseguidor de la iglesia. Si tú estudias a Pablo a la luz del Nuevo Testamento, por supuesto, y estudias la psicología de Pablo, notarás que Pablo tiene en su alma dos conceptos, luego añade el tercero de viejo también, la mayor. Pero especialmente Pablo tiene, primer concepto, yo soy un perseguidor de la iglesia, está en sus escritos habitualmente. No pudo Pablo liberarse de esa situación. Él había perseguido la iglesia de Cristo. Luego, más adelante, habla de su componente de prisionero. El Pablo prisionero en las epístolas de la prisión está plenamente manifestado. Y al final de todo, es un viejo que está solo, abandonado y que siente su vejez y siente sus problemas. La psicología de Pablo como hombre es sumamente importante. Una vez leyendo yo un libro de estos y comentándolo con un súper ortodoxo de nuestros medios, me dijo, eso no se puede leer, porque Pablo fue más que vencedor. Para un poquito. ¿Pablo es un hombre o no es un hombre? Es un hombre. Por tanto, tiene una psicología y tiene unos problemas naturales de un hombre. Y el mismo Pablo dice, no he alcanzado la perfección, prosigo al blanco. Una cosa más solo y voy a seguir para no extenderme demasiado, queda bastante tema por delante. Pablo era un hombre orgulloso de su ética y de su moral. Mira lo que dice, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Es decir, la ley había establecido una ética para los hombres que Dios había seleccionado como su pueblo. La ley tiene una ética social, la ley tiene una ética moral, la ley tiene una ética que se traslada en el Sermón de la Montaña al reino que somos nosotros en el tiempo presente. Me sorprende mucho oír, y lo oigo todavía hoy de vez en cuando, que el Sermón del Monte no es para la iglesia, es para Israel. ¡Qué tontería más grande! ¿Acaso el Sermón del Monte no es la ética del reino? Sí, señor. ¿No es acaso la ética que va a regir el reino milenial de Cristo en la tierra? Sí, señor. Pero ¿dónde estás tú y dónde estoy yo? Nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Cómo se va a entrar en el reino milenial? Solamente por gracia, mediante la fe. Los salvos entran, los no salvos no entran. ¿Cómo entraste tú al reino? Por gracia, mediante la fe. Por tanto, el Sermón de la Montaña es la ética para ti y para mí. ¿Lo entiendes bien? El apóstol Pablo dice, yo estoy cumpliendo todo esto, la moral, la ética, no solo la religión, y soy irreprensible. Y de pronto este arrogante, el número uno de los número unos, va camino de Damasco. ¿Para qué? Para traer cristianos prisioneros y forzarlos a blasfemar y cosas por el estilo. Y de pronto en el camino, la luz de Dios. Cuando un judío conocedor de la Biblia, como era Pablo había estudiado con el mejor profesor de teología de su tiempo, cuando un judío veía o apreciaba la luz superior a la del sol en algún lugar en su experiencia, estaba refiriéndose a ¿quién? ¿Quién estaba presente? Estaba presente Dios, y la luz derriba a Pablo al suelo. Algunos se lo suponen cayendo de un caballo. Bueno, fuese lo que fuese, no me importa. Lo único que yo sé es que el gran Pablo está en el suelo. Y es precisamente ahí a donde tú y yo tenemos que llegar en las muchas lecciones. Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quién? A los humildes. Y Pablo pregunta, pero ¿quién eres? ¿Qué? Señor. ¿Y qué recibe? La primera lección de teología. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo? Pero si todos los líderes de nuestra nación ahí en Jerusalén dicen que Jesús nos resucitó, que fueron los discípulos que vinieron y se lo robaron por la noche. Resulta que esto no es así, y además rodeado de gloria. Yo soy Jesús. Segunda lección. A quien tú persigues. ¿Sabes lo que Pablo aprende? La iglesia es un cuerpo en Cristo.
Cuando tú tocas a un cristiano, tocas a la cabeza, porque cada cristiano es miembro de ese cuerpo. De manera que tocar a un cristiano, ofender a un cristiano, perseguir a un cristiano, hablar mal de un cristiano, estar en contra de un cristiano, estás ofendiendo a Cristo. Y yo conozco muchos cristianos que vienen al culto con cara de sonrisa y no hablan de sus hermanos para destacar las virtudes de ellos, sino los fracasos de ellos. Líbrete, Dios, de que cuando salgas de la reunión venga uno de estos santos y te diga, ¿sabes qué? Detrás del ¿sabes qué? Verás tú lo que sabes. Habrá alguien que está diciendo cosas no lindas, sino todo lo contrario. En lugar de decirte, mira, conozco que mi hermano tiene un problema, vamos a orar por él. ¿Verdad que no ocurre eso? Pero Pablo aprendió lo que tiene que ver con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un cuerpo en Cristo. Cada creyente ha sido comprado al precio de la sangre de Cristo. Han sido vinculados unos con otros por el Espíritu Santo. Son uno en Cristo y Cristo la cabeza. Y cuando tú tocas a un creyente de ese cuerpo, estás tocando a la cabeza. ¿Lo entiendes bien o no? La lección que aprendió. ¿Fue convertido Saulo ahí o no? Pues sí, claro, naturalmente. Él mismo dice que no fui rebelde ¿a qué? A la visión celestial. Entonces creyó, sí que creyó. Y fue salvo, sí que fue salvo. ¿Y en qué se aprecia inmediatamente la conversión de Saulo? Mira lo que dice el versículo ahí en Hechos, volvemos a Hechos 9, el versículo 6. Temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo orarías tú en el caso de Saulo? ¿Lo has pensado? Resulta que te quedas ciego de repente. ¿Y cómo oras? ¿Qué dices tú? Señor, por favor, que recobre la vista. Señor, haz un milagro en mí, mira cómo estoy. Pablo dice, Pablo ha terminado. Ahora es Cristo. ¿Qué quieres que haga? Aquí tienes la primera manifestación de la identificación con Cristo. Cristo era todo para Pablo, era su vida personal. Y el apóstol Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Quieres oírlo de otra forma, en otro testimonio más largo de él? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué? Ya no vive Pablo, ahora vive Cristo en Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Saulo se había cambiado. El Espíritu Santo lo había cambiado. Y se había producido la identificación con Cristo. Basta de cristianos nominales. Dios está llamando a su pueblo hoy a un reencuentro personal con Cristo, que cada uno de nosotros esta mañana digamos, ya no vivo yo. Y estemos vinculados con Cristo, y Cristo sea la razón de nuestra existencia, y las huellas del Maestro nuestra forma de caminar, y la luz de Cristo nuestra luz, y la esperanza de gloria Cristo mismo. ¿Lo entiendes esto? Hermanos míos, amados, en un tiempo de crisis colosal en la iglesia, recuperemos a Cristo, por favor. El apóstol Pablo lo presenta permanentemente. Predica a Cristo y a este ¿qué? Crucificado. Ahora, nota algo más. Hay tantas cosas ahí tan interesantes. Hay una proyección de compromiso de vida. Mira el capítulo 9. Ahora saltemos a Ananías, versículos 15 y 16. Ananías, vete a casa, le da la dirección. Hay varias direcciones postales en Hechos. Cuando Cornelio manda a buscar a Pedro, la dirección
postal que le da es correctísima. Simón Pedro, casa de Simón Curtidor, Paseo del Mar, Jope. Ahí no se pierde nadie. No es lo mismo que Bernabé, que va a Tarso a buscar a Saulo, a ver dónde está Saulo. En la ciudad no tiene su dirección. Otra dirección telegráfica. Ananías, levántate, vete a la calle recta, busca a Judas, y ahí está. Bien. Y Ananías le dijo al Señor, mira a quién me mandas. Fíjate tú a quién me mandas y para qué me mandas. Escucha la respuesta de Dios. Versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¡Qué lindo! Es decir, Ananías, vete porque mi programa es hacer de Pablo el hombre más grande de la historia de la iglesia. Voy a ponerlo en el pedestal máximo de honor en las congregaciones. Va a predicar a los reyes, fíjate, hombre importante. No termina el texto ahí. Mira lo que dice Cristo. Porque yo le mostraré cuánto es menester que padezca por mi nombre. No hay vida cristiana sin padecimiento. Y Dios está llamando en este tiempo a la iglesia a que se prepare para el padecimiento. La orientación de Dios no es hacer un grande. La orientación de Dios es hacer un siervo que viva a Cristo y sufra como Cristo. La vida cristiana sin sufrimiento no es vida cristiana. Déjame repetírtelo de nuevo. No hay vida cristiana que no comporte el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo, ¿es así o no? Y dice que Cristo no tiene parte en el mundo, ¿es así o no? Por tanto, el mundo que despreció a Jesús va a despreciar a los creyentes si viven a Cristo. ¿Me entiendes esto? No hace falta que busques el martirio. Yo conozco personas que les encantaría que mañana por la tarde los quemasen en la Puerta del Sol vivos y ¡oh, qué hombre! No. Cuando Dios quiere un mártir, lo promueve conforme a su voluntad para el testimonio, pero lo que Dios quiere es algo simple, que vivas a Cristo. ¿Lo entiendes? La realidad del cambio es absoluta. Carta a los Filipenses, capítulo 3, de nuevo, versículos 7 al 9. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Notas el cambio o no lo notas? Había cosas importantes: ser aplaudido, ser considerado como una persona importante, ser una persona conocedora de la Biblia, ser lo que tú quieras. Dice, eso es basura. Una de las cosas que los líderes en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado, ¿sabes qué es? Considerarte más de lo que eres. La iglesia está sobrada de grandes. Necesita seguidores de Jesús. Y Dios resiste al soberbio y da gracia. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Y Jesús llamó a los suyos de esta manera: venid en pos de mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos míos amados, yo quiero testificar delante de vosotros esta mañana. Me cuesta mucho trabajo decir como Pablo, todo lo que es gloria para mí es basura. Me cuesta mucho trabajo, créedmelo. No he alcanzado ese nivel, estoy caminando en la incertidumbre permanentemente y tropezando. Yo necesito decir, Cristo es mi esperanza, Cristo es mi Señor, Cristo es el que controla mi vida. Y si no lo hago, no soy digno de estar en donde Dios me ha colocado. ¿Me entiendes esto bien? Sobran grandes en la iglesia, con sus caminos, sus formas y sus historias. Necesitamos gente que recupere a Cristo y que viva a Jesús. Dejo el punto, voy al segundo.
¿Cuál es el compromiso de Pablo? El primer compromiso de Pablo es un compromiso con la misión. Mira el capítulo 9 de Hechos, versículo 20. Enseguida, es decir, después de que comió y estuvo un poquito con los creyentes ahí, enseguida se puso a predicar a Cristo en las sinagogas diciendo que este es el Hijo de Dios. No puedes olvidar algo importantísimo, querido hermano. La evangelización, predicar a Cristo, no es una opción en tu vida, es una obligación. Escucha al Señor: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, con esta autoridad id a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros. Y a veces decimos, bueno, donde 2 o 3 se reúnen está el Señor. Es que el contexto no es ese, ¿eh? Yo estoy con vosotros para daros la autoridad que tengo y el poder que tengo cuando cumpláis la misión y predicáis el Evangelio. Nuestra iglesia se terminó, bueno, está ahí todavía, latiendo. El programa Uno Más, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos más tenemos? Está con el Señor, que en la guantera de su automóvil llevaba siempre tratados. Claro, ¿quién lee un tratado hoy? Eso ya es viejo, hombre, no, olvídate de eso. Este hombre ponía gasolina en su coche, pagaba la gasolina, le dejaba un tratado. Venía a su casa, esto lo presencié yo, el butanero, el de la bombona de butano, hace años. Una bombona de butano, un tratado. Él me decía, no puedo hacer mucho más, pero quiero cumplir lo que Cristo dijo. Predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Lo haces? La evangelización es expresión de conversión. Predico a Cristo. Y los discípulos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mira, se convierte sí, pero Cristo libera al endemoniado de Gadara y ahí el endemoniado se acerca a Jesús. Señor, déjame ir contigo en la barca. Quiero verte por la mañana cuando abre el día. Quiero verte en los milagros. Quiero oír tus palabras. ¿Y qué dice Cristo? No, tengo otra misión para ti. Vete a tu casa, a los tuyos, ¿y qué? Cuéntales cuán grandes cosas hizo Dios contigo. ¿Ha hecho algo contigo Dios? ¿Tienes alguna experiencia personal con Él? ¿Has sentido que perdonó tus pecados? ¿Tienes un mensaje de esperanza? Pablo, el compromiso de vida con Cristo es la evangelización. Y Pablo dice al final de su carrera, cuando escribe, en el medio de la carrera, cuando escribe a los romanos, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. ¿Quieres ver el compromiso de Pablo? Mira carta segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27. Mira el costo de este compromiso. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles mucho más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en viajes muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y en muchas noches pasadas en vela, en hambre y en sed, y muchos ayunos y frío y desnudez. El costo del compromiso. Pablo presenta el costo de la renuncia. Pablo presenta un cambio de mentalidad. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Renuncia. Ya no tengo nada válido para mí. No hay nada.
Por tanto, si he renunciado a todo, lo único que puedo hacer es servir. Un esclavo no tiene nada, simplemente sirve. Y ahí tienes la dimensión del compromiso en la vida cristiana. Pablo tiene un profundo compromiso con la iglesia. Pablo dedica mucho tiempo a orar. ¿Por quién? Escucha, además de otras cosas, lo que sobre mí se golpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Y Pablo ora permanentemente por la iglesia. ¿Cuánto tiempo dedicas tú? Y dedico yo. ¿Cuánto tiempo dedico yo diariamente a orar por la iglesia? ¿Cuánto? Bueno, es que la iglesia es un problema, hombre. La iglesia es un problema que hay que soportar. ¿Qué le vamos a hacer? La iglesia es la iglesia. La iglesia es la comunión de creyentes que se reúne en el mundo para testimonio ante el mundo y alabar a Dios. ¿Comprendes esto? El apóstol Pablo está vinculado permanentemente a la iglesia. Y cuando la iglesia local donde él tiene su membresía, permitidme contextualizar aquí, que es la iglesia de Antioquía, queda ya tan lejos del campo de misión que Pablo no tiene tiempo para volver a la iglesia a informar y volver a salir. Pablo traslada su membresía a Roma y en Roma dice a la iglesia: voy a ir a vosotros porque quiero que me encomendéis al viaje que quiero hacer a España. Creyentes vinculados con la iglesia local y la actividad del apóstol en las iglesias, ¿cuál era? No he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no perdía el tiempo hablándole a la iglesia en Éfeso o en Corinto de si tenían que tener un lugar más amplio o menos amplio. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba a la iglesia la Biblia. Todo el consejo de Dios. Cuando la Biblia desaparece del púlpito, el púlpito ha desaparecido. Cuando el predicador pierde el tiempo en cosas que no descansan en la Biblia, mejor que se calle. Porque la única autoridad para el púlpito es la Biblia. Y la única forma de conducir al pueblo de Dios es con la Biblia. Y el único instrumento que Dios usa para avivar a su pueblo y tocar los corazones es la Biblia. Con el poder del Espíritu. ¿Entiendes esto o no? Hoy tenemos hermosísimos discursos, pero poca Biblia. El apóstol dedicaba una labor pastoral individual. Escucha lo que dice: acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar. ¿Con quién? ¿O cómo? Con lágrimas. El apóstol visitaba a los creyentes. Había un creyente que era una oveja díscola, iba a buscarla. Había un creyente que había caído en un problema, iba a restaurarlo. Había un creyente que tenía un corazón sensible, iba a consolarlo. El apóstol Pablo lloraba con los creyentes, derramaba su alma delante de su misión y trataba con cariño a los creyentes, de noche y de día. Liderazgo de la iglesia, hay que llorar, mucho más que reprender. Los más viejos del lugar, aquí hay alguno, se acordarán de un hombre de esta iglesia, de la iglesia de hace años, yo era un niño, que se llamaba Don José. ¿Alguien se acuerda? ¿Zapatero? Bien. Don José el zapatero era un pesado tú. Cada vez que don José se levantaba en un culto para decir algo, los jóvenes hacíamos así. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a decir. Simplezas. Don José era pesado hasta para dar un himno. Era un pesadón. Pero cuando el consejo de iglesia necesitaba a alguien que fuese a visitar a
a una familia que estaba disgustada, peleada, que había un problema, ¿a quién mandaban? A don José. Y don José llegaba a la casa de esa persona y se sentaba a su lado y le ponía las manos en los hombros. Y poco tiempo después don José y ellos estaban de rodillas orando y don José lloraba y no podía seguir con la oración. Resolvió cientos de problemas. ¿Entiendes? Necesitamos personas que hablen menos y lloren más. Necesitamos líderes con rodillas en el suelo que lleven delante de Dios la carga de sus hermanos. Necesitamos una transformación en la iglesia que impacte, no por lo que la iglesia es y por su organización, sino porque Cristo está presente en la iglesia. ¿Lo entiendes o no? Oh, mis queridos hermanos, perdonadme esta franqueza. Mientras Dios me dé vida y yo tenga ocasión de ministrar su palabra, no importa dónde, lo diré siempre. Cristo, Cristo y nada más que Cristo. ¿Lo entiendes? ¿Sabes por qué lo hacía? Porque Cristo era todo para Pablo. Gálatas 2:20, Cristo es mi vida. Filipenses 3:8, Cristo es mi Señor. Filipenses 4:13, Cristo es mi fuerza. Gálatas 6:14, Cristo es mi gloria. Colosenses 1:27, Cristo es mi esperanza. Hermano mío, ¿dónde está Cristo en este sentido en tu vida? ¿Cuál es? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Dónde está el Señor? Cristo exige en la identificación un compromiso por las pruebas, capaz de sufrir por Jesús. Debo terminar. ¿Cuál es la bendición? Bueno, los resultados del compromiso. Dios bendice el compromiso. Dios bendice el compromiso con el crecimiento en la obra. Dios bendice el compromiso con el poder necesario. Todo lo puedo en Cristo. Dios bendice el compromiso con la compañía continua con aquel que dice: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y voy al final de la vida de Pablo y me emociona leerla en la carta segunda a Timoteo. En mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo, todos me abandonaron. Pablo, pero oye, después de tantos años de ministerio, ¿todos te abandonan? Sí. Pero el Señor estuvo conmigo. Ahí está el Señor. En tu vida, cerca de ti. Es la bendición del compromiso. Hace muchos años, cuando yo estaba pasando por un momento crucial en mi vida, cuando yo dije al Señor: no quiero seguir más, Señor. Cuando me acostaba por la noche y me levantaba por la mañana con la almohada mojada por las lágrimas que habían caído por la noche. Cuando el camino era empinado y las piedras golpeaban el paso. Recibí una nota. Esa nota no tenía nada más que esto que voy a deciros. Un versículo encima. Me decía: recuerda, el Señor te amó y se entregó por ti. Y a continuación, 2 estrofas de un himno. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Si nuestros recursos se están agotando, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios va a obrar. Esta es la esperanza. Y yo quisiera que el Señor grabase su palabra en vuestros corazones al terminar esta reunión. Y que hubiese un compromiso personal con Cristo.
Que cada uno de vosotros diga al Señor esta mañana: cuenta conmigo, Señor, con tu gracia. Aquí estoy para vivir tu vida. Perdóname y ayúdame. Dios os dé la bendición de recuperar a Cristo. Padre amado, para tu gloria, Señor, que tu Espíritu toque nuestras almas ahora, nuestras vidas. Que tú derribes nuestras voluntades y nuestras torpezas y que podamos decir: para mí el vivir es Cristo. Querido Dios, ponemos a tu pueblo en tus manos y te pedimos tu asistencia para que en esta semana esa bendición sea sentida y sensible en nuestra vida cotidiana. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.